Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer volverlos a ver, ¿verdad? Un día más que el Señor nos regala. ¿Cuántos decimos amén? Es un día más, porque no sabemos el día de mañana que el Señor nos depara. Y eso es parte de lo que estamos viendo los jueves, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Conociendo más a Dios en su esencia, en su carácter, en todos sus atributos. Y bueno, no me gustaría, sin antes decirle que vamos a seguir viendo lo que es el asunto de la fe, ¿no? En Hebreos capítulo 11, ando un poco nervioso porque sé de lo que vamos a hablar ahora. Creo que a muchos no les va a gustar, o de quién vamos a hablar ahora. Entonces creo que primeramente, a priori, cuando leo o cuando estudio de Génesis 37 hasta el 50, para los que saben la Biblia, saben de lo que vamos a hablar. Es algo que apremia a nosotros a tener una verdadera conducta acerca de la fe, pero también una marca en nuestra vida como cristianos. Y antes de entrar a todo esto, me gustaría que me acompañara a Hebreos capítulo 11. Abra su Biblia, porque es un mensaje que Dios nos va a confrontar, pero también nos va a animar. Dios nunca nomás... por ahí hay un dicho que dice Dios, ¿cómo dice? No aprieta, no ahorca, algo así, ¿no? ¿Mande? Aprieta pero no ahorca, y no es no sé qué sabio se le ocurrió decir eso. Dios es misericordioso, Dios es paciente, ¿sí o no? Dios es paciente con cada uno de nosotros. Tomo un poquito de oxígeno para poder tranquilizarlos al palpitar del corazón, ya que estando en la batería, pues sí se cansa uno, ¿verdad? Pero Hebreos capítulo 11, antes de tomar, mi esposa estuvo tomando lo que es la fe de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Sobre quién habló? Sara, ¿verdad? Y no voy a llevar un orden en lo que sigue, porque vamos a hablar acerca de un hombre llamado José. Diga conmigo, José. El soñador. Sí saben, ¿verdad? ¿Por qué? Que José tuvo sueños. Y yo creo como cada uno de nosotros tiene sus sueños, ¿no? Pero el versículo 13 de Hebreos capítulo 13, antes de llegar al texto que vamos a ver en esta tarde, quiero que me acompañe ahí a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hemos visto a Abel, la fe de, ¿quién más? ¿Se acuerdan? Enoc, que caminó con Dios. La fe también de ¿quién más? De Noé. Vimos la fe de Abraham, ¿se acuerdan de la fe de Abraham? Abraham construyó un arca, ¿cierto? Ya todos alzaron la cabeza, así, ¿qué está diciendo? ¿Quién construyó el arca? Noé, ¿verdad? Sí, Abraham construyó un arca y hicieron todo así, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero fíjense que estos hombres en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, a la cual nos habla la palabra de Dios, que tanto fueron héroes, pero fueron personas comunes y corrientes como tú y yo, ¿sí o no? Normales, con sus mismos asuntos, hombres débiles y mujeres que simplemente se pusieron en la mano de Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios, y me acompaña ya su Biblia, dice, conforme a la ¿qué? A la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Si tú eres un hijo de Dios cristiano en esta tarde, en el escuchar este mensaje, que yo le ruego a Dios que nos hable, que nos ministre, y como hijos de Dios sepamos que somos extranjeros y peregrinos, pero que tenemos una fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Si seguimos leyendo el versículo 14, dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si no hubieran estado pensando en ella o en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y quiero que me acompañe al versículo 22. Es un versículo muy pequeño, pero que habla de una persona que vivió una vida de fe, una vida donde muchos de nosotros podemos identificarnos con esto. El versículo 22 dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. No sé cuántos de ustedes tengan en la vida de que si yo me muero en este país, quiero que lleven mis restos
a mi patria, ¿verdad? Saben que eso cuesta mucho dinero. Sí saben, ¿verdad? Muchísimo dinero. Y bueno, José, si ustedes leen ahí, pareciera como que, bueno, que salga, porque había una tierra prometida. Pero Hebreos capítulo 11, 22, para poder introducir este mensaje, resalta la lección de fe de ¿quién? Digan conmigo, José. Vamos a hablar acerca de la fe de José. Resalta una lección de la fe de vida de José, pero no dice mucho. Hebreos simplemente resalta lo más importante de la vida de cada uno de estos hombres. Pero en Génesis capítulo 37 usted puede ver, y va a quedar también para que usted lo pueda leer en su casa. Yo voy a tomar unos rasgos importantes de la vida, del contexto de José. Pero él a lo último, lo que resalta Hebreos, el escritor, es que dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo quiero que me entierren y que me saquen de la tierra de Egipto y me lleven a la tierra prometida. Eso fue lo que ordenó ¿quién? José. ¿Sale? ¿Estamos ahí? ¿Sí me sigue? Porque para que usted pueda entender esto, por qué José tuvo este mandamiento que sacaran sus huesos de la tierra de ahí. ¿Qué podemos aprender con respecto a estos huesos de capítulo 22? ¿Por qué mencionan huesos? ¿Por qué no fue? Y por la fe Noé construyó un arca. Y por la fe Abraham salió de su tierra y de su parentela. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Y por la fe Abel, y que su sangre todavía habla acerca de lo que ocurrió con Caín. Y por la fe, y vamos a ir viendo, porque después sigue Moisés. Todos conocen a Moisés, no Moisés el que está aquí, otro Moisés. Él es Moisés, pero otro Moisés, el de la Biblia. Miren, para entrar en esto, quiero pedirle a Dios primeramente que nos dé de nuevo sabiduría, pero sobre todo la gracia para poder llegar la palabra, no yo, sino que llegue a su corazón y sus oídos estén atentos, que puedan tener la mejor atención que puedan tener a la palabra de Dios, no a este siervo inútil o a este hombre que quiere menguar para que él crezca, sino a la palabra de Dios. Y comienzo con esto. Josué, en el capítulo 37 de Génesis, fue el 11º hijo de Jacob. Vaya que tenía hijos, pero fue el primogénito de Raquel y Jacob. Es hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Gracias. Vamos atentos ahí. Fíjense de dónde viene esta descendencia, ¿no? De los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Fue el 11º hijo de Jacob, su primer hijo con Raquel, su esposa que él tuvo. Y él dice, bueno, ¿y de dónde tuvo los otros 10? Acuérdense que en aquel tiempo, cuando la mujer no podía darle hijos, bueno, agarraban su concubina o la esclava, y de esa manera, y tuvo 10, que de ahí se deriva las tribus de Israel, 12 tribus. Benjamín es una de ellas, y vemos que José no tiene tribu, sino que sus hijos, Benjamín y Manasés, si no me equivoco, vienen siendo los que son las 12 tribus de Israel. Pero bueno, tras el anuncio de su nacimiento, usted en Génesis capítulo 37, voy a hacer un contexto acerca de la vida de José para poder llegar al versículo 22 de Hebreos 11. En el capítulo 37, tras a su anuncio y nacimiento, podemos ver a José, lo mencionan ya de 17 años, de una edad de joven, ¿vale? O sea, ¿cuántos quisiéramos regresar a los 17 años? Muchos, ¿verdad? Muchos. Él apacentaba o regresaba de apacentar, según Génesis 37, el rebaño que con sus medios hermanos lo apacentaban, y regresaba con ellos para darle a Jacob un mal informe acerca de ellos. Si han visto esa parte, ¿no? Mis hermanos, siempre José era el típico, tú y yo, de que acusamos a nuestros hermanos, ¿sí o no? Y todo tiende a algo, ¿no? Todo tiende a algo. También se nos dice que Jacob, esa es la parte, amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Sí han leído esa parte? Porque le había tenido en su vejez. Favoritismo es que es el favorito de mis 11 hijos que tengo. Y no me diga que a lo mejor nosotros no tenemos favoritos, o tratamos, los que entendemos la palabra, no tener favoritismo sobre ninguno, pero siempre hay uno en que se inclina la balanza, ¿no? Y vemos a Jacob, que tenía un hijo favorito más que todos sus hermanos.
¿Sí lo pueden ver ahí? En 37 usted lo puede estar, 37:50, ahí está parte de la historia. El 37:3, ahí vemos que los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que a ellos. ¿Le pasa a usted con sus hijos? No, diga. El chipil, ¿va? Siempre. Ay, porque es el primero. José no era el primero en cuanto a todos los hijos, pero sí era el primero de la amada, de Raquel, con la que se casó. Y las otras pues eran sirvientas, concubinas que tenían para dar descendencia. Ellos lo sabían, igual como a veces nuestros hijos saben de quién es aquel que se le da todo, se le no se le. Y a veces, ¿sabe? Tenemos la tendencia de a las mujeres tratarlas diferentes y al hombre diferente. ¿Será solo yo o a lo mejor usted? Piensa en eso, ¿verdad? Pero no tenemos la tendencia de tratarlos a todos por igual. Y más conforme cuando decimos que somos cristianos, ¿no? O sea, basados en la Biblia, basados en la palabra, basados en los principios que la Biblia nos enseña. Pero sus hermanos, Rubén, Judá, cada uno de esos, que son los que se me vienen ahorita a la mente porque son los que más hablan en la Biblia, en este pasaje, ellos sabían, pero haciendo de esto un motivo de odiarlo a José, de sentir rencor sobre José. En Génesis 37:4 también, para empeorar las cosas, José comienza a relatar sus sueños a la familia. ¿Se acuerdan? Empieza a relatar sus sueños, a contarle a sus hermanos lo que había soñado, que eran unas profecías, algo que Dios le estaba revelando a este joven, que iba a suceder en un tiempo, y no era ese tiempo, pero que mostraba que José un día gobernaría sobre su familia. Así termina la historia, los que la saben. Y la vamos a ver un poco, en 37:5 ahí lo menciona. Pero el rencor hacia José, hermanos, alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos hicieron algo, conspiraron contra José. O sea, se pusieron a hablar mal de José. Y conspiran tanto conspiraron hasta querer matarlo. ¿Sí ve? O sea, eso no pasa entre los cristianos, ¿verdad? No lo voy a matar, pero ¿qué tal hablamos de cada hermano? ¿Se acuerdan que les dije que a veces no es necesario cuando dice no matarás, no habla acerca del acto ya físico, aunque sí en aquel tiempo, pero ahora cuánto lo matamos con nuestras propias palabras, ¿no? O sea, aquel que ofende o aquel que habla mal o aquel que se enoja contra su hermano, imagínense. Pero estos hombres, estos hermanos de José, conspiraron para matarlo en el desierto. Pero Rubén, el primogénito de Jacob, primogénito, aunque era una concubina, fue su primogénito, se opuso rotundamente al asesinato, pero sugirió, fíjense a veces, no lo mates, pero mira, vamos a hacer algo más. ¿Qué sugirió Rubén? Parece como una historia así como que, a ver si los puedo mantener atentos, ¿va? Para decir, eso me pasó a mí, o me va a pasar, o me está pasando, yo no sé. Pero para tener esta parte de la historia de José, poder entender por qué él, en Hebreos, no menciona nada de lo que él hizo, no menciona nada de que él estuvo en la cárcel, no menciona nada de que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, no menciona nada de que huyó de la mujer de Faraón, que lo vamos a tocar un poco, sino menciona de que sus huesos salieran y los llevaran con ellos a la tierra prometida. Es algo tremendo, es algo que a veces nos cuesta pensarlo, pero ahí está en la palabra. El Rubén hizo esto, sugirió que lo lanzaran a una cisterna, puesto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. O sea, no le hagan nada, voy por él y lo regreso con papá. Pero en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaron. ¿Y qué pasó? Hubo un hermano llamado Judá. Y este hermano propuso vender a José como esclavo. Los hermanos lograron su cometido antes de que Rubén pudiera sacarlo de ahí, rescatarlo y llevarlo. Pero los hermanos tomaron la túnica de José. ¿Sí se acuerdan que el favorito le regaló una túnica? No se la hizo a los 10 que tenía, pero a él le regaló una túnica ¿de qué? De colores. ¿Sí se acuerdan? Una túnica de colores. Es como si te regalaran ahorita un vestido carísimo, tu mamá o tu papá, o te regalaran lo que sea y se viera el favoritismo. Entonces, en ese aspecto vemos que pues, todos podemos cometer ciertos errores y de una u otra manera hacemos un bien, pero nosotros no sabemos el corazón de todos nuestros hijos, como Jacob
pasó? No sabemos, no sabía el corazón de sus hijos. Pero los 10 dice que tenían odio contra José. Después de sumergir la túnica en sangre de una cabra, engañaron a su padre, ahí está en 37:18, para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por una bestia. ¿Sí van conmigo? José fue vendido por los comerciantes. Él ya había sido vendido por sus hermanos, pero los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar. Y eventualmente se convirtió en el superior de la casa de Potifar. Fíjense qué cosa, ¿no? Ser el favorito de casa, al que era, ¿cómo se llama? Consentido por su papá y su mamá. De repente sus hermanos, ¿qué es lo que pasa? Lo venden por el odio, por el rencor que tenían. Y luego llega y es vendido como ¿qué? Como esclavo. ¿A quién le gustaría ser esclavo aquí? Nadie, ¿verdad? O sea, ya la sociedad, todo esto nos ha librado de todo este asunto, pero a veces somos esclavos de algo, hermano. Y eso se llama el pecado. Y Cristo es un tipo de José, o José es un tipo de Cristo, perdón, de que de una u otra manera se representa en cuanto sus hermanos lo entregaron. No fueron los romanos, fueron los mismos judíos que entregaron a Cristo a ser crucificado por usted y por mí, porque éramos usted y yo esclavos del pecado. Y Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Amén. Eso es Cristo con nosotros, lo que hizo. Pero bueno, José, vendido por los comerciantes, llega a un lugar con Potifar. Ahí en Génesis 39 leemos de cómo José sobresalió en sus funciones. Cuando tienes la bendición de Dios, hermano, no importa lo que te pase en la vida, la bendición de Dios va contigo. Amén. La bendición de Dios va contigo, aunque tu situación parezca contraria. José no pudo regresar a su tierra ni a su parentela porque ya era esclavo de alguien, de un faraón o de un personaje como Potifar. Leemos de cómo José sobresalió en sus funciones, se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar. El favor de Dios. ¿Ok? Un joven, era joven. 19, 20 años a lo mejor, y fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera, fíjense el testimonio que como cristianos debemos de tener sobre la gente de afuera, el testimonio que debe de ser ante aquellos que nos rodean. Y Potifar, siendo un hombre de mundo, un hombre rico, un hombre, él vio de José que cualquier cosa que José hiciera, Dios estaba con él y prosperaba en todas las cosas que hacía. José no vivió una vida amargada porque sus hermanos lo habían vendido. No se ve. Eso no lo notó Potifar. ¿Me explico? A veces la gente, mi esposa puede notar lo amargado que soy porque se me arruinó un plan. Hello. ¿Qué es lo que nosotros denotamos? ¿Qué es lo que la gente ve de nosotros? Amargura, rencor, odio contra papá, contra mamá, yo no sé, contra los hermanos, hablando carnalmente de sangre, que nos hayan levantado falsos en casa con papá y mamá y ya por eso papá y mamá no me habla en vez de arreglar la situación. Bueno, José no se veía o no lo marca la Biblia. Lamentablemente viene un segundo suceso a la vida de José. La primera fue que sus hermanos lo traicionaron. Es para que casi dijera José, ¿para qué vivo? Llévame, Señor. Mis hermanos me vendieron. Pero llega otro pasaje. Ahí en Génesis 39:9 llega la esposa de Potifar y trata de seducir a José. Y para todo mexicano, ¿a quién no le dan pan? Que llore. No, pues está la oportunidad. Joven, ella casada. El perfecto marco para fornicación y adulterio. Pero acuérdense esto, Potifar le había entregado toda la confianza de ¿qué? De su casa. De su casa. Pero José tenía algo muy en claro. Acuérdense la descendencia de José. Su padre era Jacob, su abuelo era Isaac y su bisabuelo era Abraham. El padre de la fe. El padre de la fe. Y José había oído de la historia de ellos. La esposa de Potifar trató de seducir a José, pero José constantemente, diga conmigo, constantemente se negaba.
¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Al pecado, negarse. Por eso Jesús dijo esto: el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, toma su cruz y adelante y sígame. Y el negarse a sí mismo, hermano, es negar la tentación, es negar lo que el mundo nos ofrece. Y aquí vemos algo bien tremendo. Por eso dije, a lo mejor es algo que hablemos, pero la Biblia lo expone. Pero él constantemente se negaba a sus insinuaciones, a sus mensajes por Messenger, bueno, en aquel tiempo no había, pero a lo mejor había una paloma, no sé. Pero lo acosaba en la casa de su marido. Qué tremendo, ¿no? Como cualquier película sacada de Netflix o Hollywood o serie, lo que sea. Mostrando honor, José tenía esto en mente. Él mostraba honor para su amo, que le había confiado mucho, y diciendo que sería algo. José tenía entendido algo, su edad de 20 años, había aprendido bien de su papá, había aprendido bien de su mamá y su descendencia. Me quiero pensar de que a lo mejor oyó de la vida de Enoc, y caminó Enoc con Dios. Y había pensado en la vida de aquel tiempo cuando el diluvio, de que había depravación en la tierra, pero Noé obedeció y creyó a Dios. Y generación entre generación se fue sembrando la palabra en ellos, pero José dijo estas palabras cuando fue insinuado por esta mujer, la esposa de Faraón: grande mal, o sea, yo haría un grande mal, primeramente a mi patrón o al jefe que me dio esto, pero reconoce: ¿y pecaría yo contra Dios? Si se acostara con la esposa de Potifar, él decía eso, si yo acostara con ella o tuviera eso, lo que ella está buscando de mí, qué grande mal haría. Porque al hacer un grande mal, sí sabe que hay consecuencias, ¿no? Todo hay consecuencias, que te alcancen en 1 año o en 2, que te alcancen en 3 o en 4, pero las consecuencias te alcanzan. Y el pecado ni se diga. Y José dijo: ¿daría yo grande mal? ¿Y sabe por qué? Al decir él y confesar esto, usted va a ver cómo terminó la vida de José en todos sus años. Porque él decidió la mejor parte: no hacer un grande mal al amo, y mucho menos pecar contra ¿quién? Contra Dios. Si se acostara con esta mujer, Génesis 39:9. Un día la esposa, ustedes lo saben, de Potifar, lo tomó por la ropa. O sea, por la buena soy buenas, por la mala lo dudo, dicen por ahí, va. Y ella dijo: por las buenas vamos, pero por las malas, dice que arrancó su manto con ira. Y ella acusó falsamente a José de intento de abuso sobre ella. Pero no conforme con eso, ahí empezaba ya José otra vez. Pero José no vemos que reniega de Dios, ni se frustra, ni se toma los pelos y va a decir: ya voy a abandonar a Dios, porque esto de ser fiel a Dios no sirve. Esto de ser fiel a Dios y aguantar que mis hermanos, y ahora viene una mujer y me acosa y todo, y luego aparte se levanta Potifar y me manda ¿a dónde? A la cárcel, por engaño. Porque la mujer tiene ese sentido, ¿no? Y lógico, hermano, el esposo, ¿a quién le iba a creer? ¿A un hombre que lo compró como esclavo? ¿O a una mujer que la tenía en casa y había confiado en ella y era su esposa, era su mujer? Lo puso este hombre en prisión. En la cárcel José nuevamente fue bendecido. ¿Cómo? ¿Cómo que en la cárcel fue bendecido José? Sí, Dios estaba con él. Amén. Dios estaba con él porque José tuvo 2 sueños como con la familia, y luego en la cárcel tiene otros 2 sueños que son interpretados a compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Ahí están en Génesis 40, del 1 al 23. El copero, pero había hecho algo con el copero, había quedado en un acuerdo que le hablara al rey de él, pero el copero se le olvidó de José, se olvidó completamente y no habló con nada acerca de José con el faraón. Y la Biblia dice que 2 años más tarde, diga conmigo, 2 años. ¿Cuánto puede pasar tu aflicción o tu problema? 2, 3, 4 años. Nosotros queremos, como Estados Unidos o esta nación nos ha acostumbrado el drive-thru, la comida fast food, de que todo lo queremos tener, un 2x3, ¿verdad? Pero a veces
el asunto se cose más lento, ¿no? Y vemos que en ese espacio el copero se olvidó de José y pasaron 2 años y el propio rey, y saben que todo esto está la soberanía de Dios, ¿verdad? Está la soberanía de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que José no entendía es lo que iba a pasar unos años más adelante en Egipto y en todo alrededor. Y vemos que el propio rey tuvo algunos sueños que le perturbaban y el copero recordó el don que tenía José de interpretarlos. El rey llama a José y le contó sus sueños. Y esos sueños fuera de que iba a venir una hambruna de 7 años. Iba a haber prosperidad por 7 años, pero después de esos 7 años, ¿qué iba a haber? Hambre. Y ahí empieza a agarrar como que forma, ¿no? Ahí empieza a ver como que, bueno, ¿para dónde va la situación? José, por su sabiduría o la sabiduría que venía de Dios, se convirtió en gobernante de Egipto. Antes era una persona que servía al rey y que estaba ahí con el rey Potifar, pero ahora se convierte en un gobernante de Egipto, segundo después del rey. Y uno dice, es que porque José era buena onda, porque José, ahora, atentos con esto, José dice que era de buen parecer, o sea que era guapo como usted. Carita. En México decimos era carita. O sea, no sé en otros lados cómo se diga, pero era de buen parecer. Entonces, ustedes verán todo el problema que acarró su belleza, ¿verdad? Entonces, amén. La belleza de José, pero yo digo, la belleza de José, ¿cuál era la belleza de José, hermano? Es que obedecía a Dios. Y eso al diablo no le gusta. Eso al diablo y al mundo no le gusta, que tú quieras cumplir los principios de Dios. Jóvenes, aquí a los jóvenes que están aquí, al diablo o a la gente mala, perversa, no le gusta que quieras vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y por eso te van a querer dar con todo. ¿Todavía no tienes relaciones? Es que tienes que tener relaciones para tener una vida y conocerla, conócela. Ese es el movimiento del mundo de ahora. Ese es el movimiento del mundo que te dice, tienes que probar para saber si... ¿Ve? O sea, eso es lo que le quieren meter a tus hijos y a mis hijos. Prueba para ver si vas a ser feliz toda la vida. Pero ¿por qué no le enseñamos los principios bíblicos y decirle, absténganse y busquen a Dios? José se abstuvo, hermano. Y no solamente eso, dice que huyó y salió de esta mujer. Ahora es mejor, como les dije, ¿a quién le dan pan que llore? Pues bueno, la sabiduría se convirtió en el gobernante de Egipto. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se le vendió a los egipcios extranjeros durante los años de hambruna. Fíjense que cuando el hambre azotó incluso a Canaán, fue afectada donde Jacob vivía, él envía a sus 10 hijos a Egipto. O sea, su padre lo envía, no sabiendo ellos que José era el encargado de todo eso. Pero Jacob no dejó ir al otro hermano de José, llamado Benjamín. Los 2 hijos de Jacob y Raquel. Ahí están los 12 hijos de Jacob. No lo dejó ir. Ustedes sabrán por qué. Porque la primera vez que lo dejó ir con sus hermanos, ya no regresó José. Curioso, ¿no? Pero vemos que su hijo más joven no lo dejó ahí. El único que le quedaba de Raquel, su amada esposa, de la que era de la unión matrimonial que tenían. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, sin ellos saber, a quien ellos no reconocieron. Sin embargo, José reconoció a sus hermanos. Yo creo, hermano, déjeme hago un paréntesis, que si alguien te hace algo mal y todo, su cara nunca se te va a olvidar. Es alguien que pudo haber afectado tu vida. Es alguien que pudo haber dañado tu vida. Y con esto cierro. José no vivió amargado. Hacía su trabajo bien. ¿Por qué le digo esto? Porque el faraón lo veía, que era productivo, que Dios estaba con él. Amén. Que Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, todo lo que José tocaba, todo lo que José emprendía en Egipto, todo prosperaba. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. Si a veces hay amargura, rencor, falta de perdón,
con un familiar que lo tenemos en la mente, pero no queremos perdonar. No queremos dejarlo ir. Fíjense que José reconoció a sus hermanos, pero él los probó porque él quería ver qué estaba en su corazón. Si lo pudieran haber hecho igual con su hermano menor, que él sabía, los encerró durante 3 días y luego los liberó a todos excepto a uno, enviándolos con grano para sus hogares y pidiéndoles que volvieran con su hermano menor. Sin saber aún la identidad de José, los hermanos fueron afligidos con la culpabilidad, unos sin culpa y los otros con culpabilidad de que siempre, tarde o temprano, nos va a alcanzar. Y los hermanos se vieron alcanzados cuando se toparon, aún no sabían, pero la Biblia nos habla de que ellos en su culpabilidad estaban viéndose confrontados. Habla y se dice que José escuchó su discusión y se apartó a llorar más tarde. Sin saber la identidad de José de ellos, ellos vieron su culpabilidad años antes, vendido a su hermano años antes. Ahí está en Génesis 42, 21 y 22. Pero José escuchó su discusión y se apartó, Génesis 42, 23. Él mantuvo a Simeón, otro hermano, y envió a los demás por su camino, y devolviendo secretamente el dinero de a sus sacos de grano. Cuando los hermanos más adelante se dieron cuenta de que les habían regresado el dinero, temieron aún más a José. Eso está en Génesis 42, 26. Una vez en casa, llegan ellos y le dicen a Jacob todo lo que les había sucedido. Jacob lloró de nuevo la pérdida de José, pero ahora de Simeón, que lo habían dejado. Jacob se negó a enviar a Benjamín, a pesar de la promesa que Rubén había hecho en Génesis 42, 35. Harás morir a mis 2 hijos, dijo Rubén. Si no te devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Fíjense, todo lo que venía acarreando de años atrás, de años. Pero fíjense que cuando llega, ahora sí que cuando el hambre aprieta, pues somos capaces de soltar cualquier cosa, ¿no? Fíjense que el hambre llegó a ser tan grave que Jacob, ¿qué pasó? Aceptó dejar a ir a Benjamín. Hay a veces que en nuestra vida hay algo va apretando y tenemos que dejar y soltar. Yo no sé qué cosa es, pero mucho de nosotros es nuestro orgullo. Mucho de nosotros es nuestro ego, nuestra forma de ser, de no de decir todavía es que yo soy así y así me voy a morir y así soy. Y dice uno, bueno, Dios quiere formar en nosotros la imagen de ¿quién? De Cristo, ¿no? Y si la Biblia nos dice, pon una mejilla, y si te pegan y te dice, pon la otra, ¿qué vas a hacer? No, aquí sale el Ortiz. Aquí sale los Rodríguez. Bueno, soy Ortiz Rodríguez, ¿no? Pero dice uno, bueno, ¿y luego? ¿Dónde está Cristo en nuestra vida? Jacob estuvo de acuerdo, enviando también fíjense que manda a Jacob mejores frutas y el doble del dinero para el grano. O sea, manda a Benjamín y manda frutas y del doble. Acuérdense que Benjamín estaba ahí todavía. Cuando José ve a los hombres, ordenó a sus siervos que sacrificaran un animal y prepararon una comida para que José cenara con sus hermanos. Ahí viene lo tremendo. Temerosos por la invitación, porque dicen, híjole, es que ¿qué va a pasar? El temor no es temor a Dios, es temor de que peligraba su vida, ¿no? Los hermanos se disculparon con el mayordomo de José por el dinero que había sido devuelto la primera vez. El mayordomo de José los tranquilizó y les dijo, aquí está Simeón, tranquilos, ¿verdad? Cuando les preguntó sobre el bienestar de su familia, José, él lloró, pero no es un lloro amargo, es un lloro de saber, de volver a ver a sus hermanos. Es un lloro entre esos sentimientos encontrados, como le digo, ¿quién se va a olvidar de la imagen de una persona que lo vendió, ¿no? Cuando los hombres se sentaron a comer, esto es algo tremendo, en una mesa aparte de José, se quedaron algo sorprendidos. Estos hombres, eso está en Génesis 43, de que sus puestos a la mesa, adivine qué, estaban en orden de nacimiento. O sea que José sabía quiénes eran.
Creo que ellos a lo mejor se han dicho, ¿y este cómo sabe? O sea, ¿quién le dijo? Pero los ordenó. Pero aquí va el asunto. ¿Se acuerdan de la vestimenta que le dio Jacob a José, no? Siendo como que era el favorito y todo. José hace algo con Benjamín. Dice la palabra que a Benjamín le dieron 5 veces más la porción que los demás hermanos recibieron. O sea, 5 tacos más, pues. ¿Para qué? Mexicanamente hablando, 5 tacos más, y a los demás le dieron 5, ya le dieron 5 veces más la porción. Por decir tacos, a todos le dieron 1, ya le dieron 5 tacos. Pues, ¿tú cómo mirarías a Benjamín? ¿No? Si ahorita cómo miran nuestros hijos cuando le das algo más a uno, más al otro, y cómo lo miran, ¿y por qué le das más? ¿No? Fíjese que antes de enviarlos de vuelta, José nuevamente probó a sus hermanos en su corazón, ya viendo a Benjamín, devolviendo el dinero otra vez a sus sacos de grano y poniéndolo una copa de plata en el saco de ¿quién? De Benjamín. 43:31 más adelante. Él dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envía a su mayordomo tras ellos para fingir ira y amenazar con matar a Benjamín. Cualquier cosa parecida a lo que había pasado antes. Miren cómo José, y dice uno, ahí se está vengando. No, hermano, está probando el corazón de los hermanos, si ellos verdaderamente se habían arrepentido, si les dolía haber perdido a su hermano. Y José oyó de que Jacob aún todavía lloraba la muerte, o sea, se sentía Jacob por la muerte, y cuando le dijeron tienes que dejar a Benjamín, dijo no. Y vemos que más bien en presencia de José, Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo, si Benjamín moría, también moriría Jacob. Porque Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podría soportar si perdía a su otro hijo, de Raquel y Jacob. Judá también habló de la promesa que le hizo a Jacob y ofreció su propia vida por la vida de Benjamín. José se estaba dando cuenta que sus hermanos les había dolido y se estaban arrepintiendo. Al ver este cambio de corazón de sus hermanos, José, hermanos, mandó sacar a todos los siervos y dice que lloró a gritos. Ahí lo dice en Génesis 45, 1 al 3. Lloró a gritos para que los egipcios y la casa de Faraón lo escucharan. ¿Usted se imagina el llanto de José? ¿Ha llorado usted alguna vez? No conteste así. Pero ¿sabe qué, hermano? No voy a comparar este llanto de José, pero nosotros cuando ofendemos a Dios, cuando hemos recibido la gracia de Dios, lloramos de una manera que hemos ofendido a Dios. Recibimos el perdón de nuestros pecados y nos quebrantamos. Decimos, Señor, perdónanos. Señor, heme aquí, y el Señor tiene misericordia. Pero aquí José, su llanto, sus gritos eran que él había descubierto el corazón de sus hermanos, que eran capaces de dar su vida por la vida de Benjamín, lo que ellos no hicieron con José, por el rencor y el odio que ellos le tenían a José. Luego se dio a conocer a sus hermanos. En el 45, 1 al 3, José inmediatamente los tranquilizó, diciéndoles que no estuvieran enojados con ellos mismos. Fíjense qué paz le da a José, ¿no? Soy yo, al que vendieron como esclavo. Pero dice, los tranquiliza, que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que habían hecho con él. Porque la respuesta estaba en esto. La madurez de José estaba en esto. Más jóvenes que ellos, más jóvenes. José le dice y le revela a ellos, le dice que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservar la vida de ellos. Qué hermoso está eso, ¿no? Creo que usted y yo en esta situación, muérete de hambre. En justicia normal como la suya y la mía, que juzgamos normal, como cualquier hombre mortal en este mundo, lo hubiéramos dejado que se murieran. Me la hicieron, me la pagas. Y José no hizo eso. Él entendió el propósito de Dios en su vida. Dios me ha enviado para preservarlos. 45, 4 al 8. José reafirmó su perdón años más tarde,
tras la muerte de su padre, más después, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para bien, en Génesis 50. Pero José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob. ¿Ahora para qué? Para que toda su familia viniera a vivir cerca con él. Cuando Dios bendice, hermano, y cuando Dios está contigo, no nomás te quedas como que aquí, corto mi bendición hasta aquí. Tu bendición alcanza más. Tu perdón alcanza de generación en generación, donde estarían cerca de José y donde él podría sustentarlo. Jacob vino a vivir a Egipto. Hay mucho que aprender de la historia de José, hermano, si es cierto. Y déjeme decirle esto, que más tarde en la historia de Israel, Efraín y Manasés, que fueron los hijos de José, las tribus de José fueron considerados generalmente como las dos tribus distintas. Los descendientes de Jacob vivieron en Egipto durante 400 años. Y de ahí es donde usted va a entender por qué los huesos de José. ¿Por qué Hebreos habla sobre los huesos de José? Hasta el tiempo que llega Moisés. Porque Moisés sacó a los hebreos de Egipto y tomó los restos de José, así como José lo había solicitado. Hay mucho que aprender. No tenemos todo el tiempo para poder ver la vida de José, pero como padres recibimos advertencias sobre el favoritismo de Jacob y los efectos que puede tener sobre tus hijos y mis hijos. Como se ve en el orgullo, a lo mejor en aquel tiempo de la juventud, cuando en la juventud es de no me des consejo, yo sé todo. Sí, ¿no? Todos éramos así, ¿no? ¿Qué me va a decir papá? ¿Qué me va a decir mamá? No, yo sé todo. O sea, saben todo, se creen contadores, ellos saben contar, saben llevar sus finanzas, saben todo y no aceptan consejo de papá y mamá. Bueno, José en el favoritismo, de una cierta manera, pues siempre iba con papá y mis hermanos hicieron esto, mis hermanos hicieron aquello, y no se portan bien mis hermanos. El bebé chiquito siempre hace eso, ¿no? Es el que quema a todo mundo. Pero también a nosotros como padres nos queman, ¿va? Y ahí sí, muchacho, tremendo. No. Pero vemos que hay mucho que aprender como padres. Pero también los efectos que puede tener sobre los hijos. La envidia, el odio entre hermanos. Tenemos un buen ejemplo de cómo manejar la tentación sexual. ¿Cuál es el ejemplo y el consejo? Huye y sal de allí. That's it. Huye y sal. Huye y sal, dice el Señor. Y José huyó y salió. Aunque se te levante un falso, te metan 2 años en la cárcel, si Dios está contigo, Dios es justo. Amén. Dios es justo y exalta al justo, hermano. Levanta y deja. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Dios no... Denle un aplauso al Señor. Dios es Dios. Hay que correr, hermano. Y más en estos tiempos. Tenemos una imagen clara de la fidelidad de nuestro Dios. Que Él no abandonó a José. Ni en el momento que estaba en una cisterna, ni en el momento que Potifar lo compró, ni en el momento que esta mujer se le insinuó, ni en el momento que fue a parar 2 años o más a la cárcel. Dios estaba con José. Pero ¿sabe qué? Fidelidad, obediencia. Nosotros en nuestra declaración de fe y confesión de fe decimos que nuestra Biblia o la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Y José tenía el ejemplo de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y de Enoc, de Noé, de todos ellos. La historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y llevar a cabo el plan o su plan. Después de todos sus sufrimientos de José, él fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Pero hay algo que quiero denotar para ir casi terminando el mensaje. El carácter de José en la Biblia. La mayoría de nosotros, como estamos viendo, estamos familiarizados con la inspiradora historia de José y muchos nos toca cuando la leemos. Te invito a que la leas 37 hasta el 50 de Génesis y verás que el que se lleva toda la honra y gloria no es José, es Dios. Que Dios es fiel y justo y recompensa a sus hijos y recompensa a todos aquellos que buscan hacer el bien. Fíjese que en Génesis 37 vemos todo eso. Cuando leemos la historia de la vida de José aprendemos a admirar
Sí, algo. ¿Qué? Su valentía, su dedicación y diligencia como siervo de Potifar, pero primeramente como siervo de Dios, como un hijo. Su firmeza ante la tentación, su perseverancia en la prisión, la voluntad de perdonar a sus hermanos sin buscar venganza. Porque Dios dijo, mía es la venganza. El amor de su padre, entre otras características admirables que vemos en la vida de José. José tuvo un acto de fe y muchos más. Cuando les preguntan a las personas, y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que más admiran de este gran personaje bíblico? Ustedes pueden tener su favorito, su parte favorita, ¿no? Muchos se basan a que, es que soñaba, yo quiero soñar como José. ¿Sabes qué? A veces cuando llegan esos sueños, o pueden llegar, porque creo que Dios primeramente habla a través de la palabra. ¿Cuántos sabemos eso? Pero Dios eventualmente te puede dar un sueño que va alineado a su palabra y que quieres cometer, atender a esa voz, ese llamado, a ese sueño que Dios, pero ¿sabe qué? Va a haber obstáculos en la vida. Y José tuvo varios obstáculos. Pero ¿quién lo perseveró? ¿O quién preservó la vida de José? Dios. Tuvo cuidado de José. La mayoría no menciona lo que quizás fue su mayor cualidad latente, pero Hebreos sí lo menciona. Hebreos lo menciona en el Nuevo Testamento, vaya ahí conmigo en 11:22. Lo menciona que José de una manera favorable. A pesar de esto, Hebreos 11 se hace la referencia de una obra como ejemplo de su fe según Dios. Y no está incluida dentro de Hebreos las características que generalmente usted y yo mencionamos de José, de su vida. El ejemplo de fe de José, que fue lo suficientemente significativo como para ser mencionado en un versículo muy corto de Hebreos, tiene que ver con sus huesos. Por la fe, ¿está conmigo? 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Qué hizo? Profetizó. Van a salir. O sea, va a llegar un día en que van a salir. ¿Y sabe cuántos años pasaron? 400 años para que salieran. Pero dijo, y dio mandamiento José acerca de sus huesos. 11:22, Hebreos. Enmarca la fe de José no haciendo un listado de las características más notables de su vida, el escritor de Hebreos, y de carácter o que manifestó a lo largo de su vida, no, sino de la petición que hizo cuando se aproximaba su muerte. Empezamos leyendo nosotros Hebreos capítulo 11, versículo, ¿cuál leímos? ¿Se acuerdan? Déjeme vuelvo. El versículo 13. ¿Cómo dice? Conforme la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Acuérdense que a Abraham se le había prometido una tierra, ¿no? Donde fluía leche y miel, la tierra prometida. Isaac, Jacob, José creyeron en eso, pero José no llegó. Estaba en Egipto. No estaba, pero él creía que iba a llegar. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. En Génesis 50, 24 al 25, fíjense cómo lo dice José. Ese texto de Hebreos 11, José lo dice en el 50, 24 de Génesis. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Para aquellos que pensamos que somos eternos, ¿no? Que nunca vamos a morir. Bueno, José lo tenía asimilado de que un día tenía que llegar esto. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Simplemente Hebreos está repitiendo lo que José mismo dijo con sus palabras. ¿Sale? Los huesos de José, generalmente usted y yo como personas no se preocupa acerca de qué va a pasar con sus huesos, ¿o sí? Bueno, ¿qué con mis huesitos? ¿Verdad? Después de que muramos, algunos dicen, no, a mí que me quemen y que me esparzan en el puerto de Veracruz las cenizas. De por sí, dicen que solo Veracruz es bello, ya lo voy a echar a perder. No. Si es posible, muchos hacen planes para ser enterrados en su ciudad natal o cerca de sus seres queridos. No sabemos. Pero esas no son expresiones de su fe religiosa, no. Simplemente corresponden más bien a una preferencia sentimental por los restos de una persona.
¿Qué fue tan especial, hermanos? Lo que hemos visto a grandes rasgos la historia de José en la petición que hizo, que el autor de Hebreos decidió incluirla entre otras cosas y otras personas más. La ferviente petición de José, mis amados hermanos, hecha muchos años antes, fue honrada por la nación, que vieron o escucharon lo fiel que había sido José. ¿No? Dios los había librado tal como José había anunciado, y por gran respeto llevaban sus huesos a la tierra prometida 400 años después. Su lección de fe de José, hermanos, de José, hay mucho que podemos aprender de este singular relato bíblico o historia de los huesos de él. José alcanzó gran prominencia, riqueza, autoridad en Egipto, como tú puedes hoy en día alcanzar respeto, autoridad, prominencia en tu trabajo, en donde quiera, o hasta en una iglesia, pudiéramos llamarlo así, o ponerlo de esa manera. Si eso es cierto, pero tampoco se nos olvide quién fue el que permitió todo. ¿Quién fue? Dios. Sin embargo, aunque había alcanzado un gran éxito al poder reunir tanta comida en 7 años de bendición, 7 años de abundancia, llegó el hambre. ¿Sí o no? Pero José administró muy bien en aquel tiempo. Alcanzó un éxito y un reconocimiento enorme, pero hubo algo que José nunca perdió. José nunca perdió de vista a Dios ni a sus promesas. Que usted y yo fácilmente a veces perdemos de vista a Dios y sus promesas cuando llegamos y pisamos una tierra como esta. O, permíteme decir, y voy a abrir esto, somos regresados a nuestro país. Nunca pierdas de vista a Dios y sus promesas. Sí sabe lo que hablo, ¿verdad? Porque ahorita anda por todos lados, en boca de todo el mundo. Pero no voy a entrar en eso tampoco, pero anda por todos lados de que, ay, córrele, que corre, que no vayas para allá y no vayas para acá, y que mira, ya está, y todo cambalache. Ya hice promoción. No pierdas de vista a Dios y a sus promesas, porque Dios es fiel. Solamente el consejo que te digo, sé fiel, esfuérzate y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Aunque él había alcanzado todo eso, nunca él perdió eso. Su riqueza y posición, escuche bien, su riqueza y posición, a lo mejor ya tenía la ciudadanía egipcia, no sé, yo creo, exacto. Pues ponerlo al segundo del presidente, pues cómo no, ¿verdad? Había alcanzado pero fíjense esto, de que a pesar de su riqueza y posición, no corrompieron su fe, ni nublaron su visión del plan y propósito de Dios. Hello. A veces ya me subieron el salario. ¿Dónde estás? ¿Tu fe está en Cristo? Porque un día puede Dios dar y Dios mismo puede quitar. Pero el cristiano dice, bendito sea el nombre del Señor. José vivía y trabajaba en Egipto, como usted y como yo. Pero en espíritu, por eso él dijo, cuando salgamos de aquí, cuando Dios mismo nos lleve a esa tierra, su espíritu decía, en el espíritu que vivía en él habitaba en la tierra prometida. Por eso es que nuestra mirada debe de estar en lo celestial. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y él añade todo lo demás. José buscó primeramente de Dios su justicia, que Dios, hazme justicia, yo no toqué a esta mujer, Señor, hazme justicia, que sea tu justicia, mis hermanos me vendieron. A lo mejor era su oración de José, pero él no dejó que se hiciera telaraña en su corazón la codicia, el rencor, la venganza, el odio, la amargura. Pedir a su familia que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida nos indica que José caminó fielmente con Dios hasta ¿qué? Hasta su muerte. ¿Quieres hacer igual? Piénsalo, medítalo. La invitación de Dios sigue estando allí.
pedir a su familia que sus huesos fueran llevados, hermanos. José caminó fielmente con Dios hasta su muerte, y así mismo como el ejemplo de sus antepasados, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac y su padre Jacob. En el gobierno egipcio ocupaba una posición que solo era superada ¿por quién? Por el faraón. Solamente, imagínate tú eso. Imagínate tú eso. Imagínate tú en una empresa que el patrón te diga: te dejo todo, y seas un cacique con todos los empleados. ¿Sí? ¿Entienden la palabra cacique? Es alguien que manda y de la misma manera que nosotros nos hacemos arrogantes y queremos a todos esclavizar, y llegamos con un látigo en la mano y dándole a todos los que están trabajando, cuando Dios tuvo misericordia de ti en ponerte en ese lugar. ¿No? Bueno, eso tenía que sacar mi frustración de hace años. No se crean, no se crean. En el gobierno así estaba, ¿no? Pero bueno, la visión de José. José, hermano, ese es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A los cristianos se nos ha prometido una tierra que es, hay un canto, más allá del sol. Más allá del sol. Siempre traigo cantos viejitos, no sé, el Señor siempre me los pone en la mente, más allá del sol. Pero bueno, está más allá del sol para el cristiano. Una tierra prometida, no terrenal, sino una espiritual. Aunque tenemos responsabilidades muy importantes que cumplir en esta tierra. ¿Cuántos tienen hijos? Es una gran responsabilidad. Pero el Señor te dice otra vez: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. ¿Con quién? Con tu familia y tus hijos. No dejes que nada ni nadie te lo arrebate. Ponlos en las manos de Dios. José es un gran ejemplo para nosotros. Es cumplir estas responsabilidades con nuestra familia, con esta nación, con tu prójimo y a nosotros mismos también. Nuestras mentes deben estar centradas en algo muy importante, no en tu cuenta de banco. Muchos estamos pensando en cuánto hay en la cuenta de banco o cuánto vamos a recibir en estas taxas. O muchas cosas más. Que tu mente y mi mente, mi espíritu y tu espíritu, tu alma y tu corazón estén centradas en el reino de Dios y en lo que Dios promete y en lo que está por venir. Que déjeme decirle, no es algo placentero, Las cosas se van a poner más difíciles. Y más cuando tú quieras vivir como José. Más difícil. Así que, esposas, cuiden a sus esposos. ¿Sí me explico, no? Oren por ellos y viceversa. Hombres, oren por sus esposas. Hombres y mujeres, padres de familia, oren por sus jóvenes. Porque Satanás y el mundo no va a descansar hasta quererlos destruir. Colosenses capítulo 3. El cristiano ha sido llamado a salir de este mundo, y lo primero que debemos hacer es poner nuestras prioridades en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Y Colosenses, Pablo dice así: dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos de hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? Con Cristo en Dios. Y cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Dios quiere siervos fieles como José. Seguiremos viendo otros personajes mencionados en Hebreos 11. Uno, el que viene, vivió en Egipto, fue criado por egipcios, Moisés. Y esto es para una generación que nuestros hijos están criados o están siendo criados en un país donde parece ser que si no tienen nada, no valen nada. Parece ser que si no tienen, y déjeme decirle esto, parece ser que nosotros como padres la mentalidad norteña nos ha... Y tenemos ese tipo de ¿cómo se le puede llamar? De pensamiento de que por como yo no tuve eso, se los doy, sin que nada les cueste. Hello, ¿sí me explico? Y dejamos toda la disciplina y todo eso y mucho más cuando abandonamos la palabra. Moisés vivió en una tierra ajena.
Y después, bueno, Dios lo hizo volver de alguna de otra manera. Tenían la misma perspectiva que José. Como José murieron sin entrar en la tierra prometida de Dios, aunque lo vieron de lejos. En Hebreos 11:13 lo acabamos de leer. Al igual que José, siempre pusieron el plan de Dios en primer lugar en sus corazones y en sus mentes. Está Dios, hermano, verdaderamente. Sé sincero, no conteste ni levante la mano, pero verdaderamente examina tu corazón. Dios está en primer lugar en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Si respondes, sí, sí está. No, sí, yo tengo. Y si volteas a ver tu vida un poquito y te examinas a ti mismo, podemos decir, creo que si pensamos a voltear nosotros, vergüenza nos daría, hablando por su servidor aquí, de poner a Dios en primer lugar. Es difícil, pero nunca imposible. Siempre José y estos hombres de la fe pusieron el plan de Dios en primer lugar en sus corazones y mentes. Tenían una visión de algo que iba más allá de las circunstancias presentes, por lo que Dios no se avergonzó de llamarlos su propio pueblo. Un cristiano es ante todo un ciudadano del reino. Amén. ¿Cuántos somos ciudadanos del reino? ¿Lo crees? Más vale que lo creamos, hermano. Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía, hello, aquellos que ahorita todos están anhelando serse ciudadanos, pero yo he puesto mi confianza en el que es dueño de todo. El que es dueño de todo. Y Dios es dueño de todo. Por eso estamos estudiando los jueves eso de quién es Dios. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es omnipotente, poderoso, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Pero dice Filipenses, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermanos? En el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivimos, tú y yo debemos vivir según los valores y principios del gobierno ¿de quién? De Dios. No de los que el mundo te dice, mira, prueba tantito, no hay problema. Si la palabra de Dios me dice, apártate, huye, deja los vicios del viejo hombre, ¿qué vamos a hacer? Huir y salir. Pero bueno, el mundo que nos rodea no piensa de esta manera. Hoy por lo general las personas y uno que otro cristiano, justifican su comportamiento basándose en la situación o las circunstancias a las que se enfrentan en este momento, no en las leyes espirituales de Dios. Todos necesitamos, todos, y más como cristianos, buscar la ayuda ¿de quién? De Dios. Y su continuo espíritu que nos sustenta para mantener nuestra visión de Dios, nuestra mentalidad en Cristo y comportamiento según lo que Él nos ordena. ¿Y dónde vamos a encontrar eso, hermano? En su palabra. Así que esa idea de que tienen mucho es que en la iglesia me prohíben esto, es la palabra, hermano. Es la palabra. La iglesia, aún como hermanos, como cristianos, como cuerpo, aún necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso lo hace la palabra. La iglesia es un grupo de personas que nos congregamos los martes, los jueves, los viernes, los sábados o domingos, pero la palabra es la que nos limpia, porque lumbrera es su palabra a mis pies. Amén. Lo que es más importante, Dios respetaba la clase de hombre que era José, sí, porque José, Dios conoce los corazones, y sí, Dios conoce nuestros corazones, pero Dios lo honrará junto con todos los demás hombres y mujeres de fe, dándoles la vida eterna en la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros queremos por lo menos igualar un poco la fe de cada uno de estos hombres, puestas en nuestro Redentor Cristo Jesús? ¿Por qué no tomamos un momento ahí en tu lugar? Estoy por terminar. Gracias a Dios por sus oídos. Sé que me quedé corto, pero se tuvo que decir lo que teníamos que decir. Si tienes que huir, huye. Si tienes que aguantar 2 años, aguanta. Si tienes que pedirle a Dios que te ayude más y más en nuestro comportamiento, hazlo. Pero ahí en tu lugar, ¿por qué no tomas un momento y reflexionas sobre cómo está tu fe y tu conducta delante de Dios, pero delante de los hombres? ¿Sale? Solamente un momento. Piensa un momento, ¿cómo está tu conducta, tu fe delante de Dios y de los hombres?
Y hoy te puedas ir meditando sobre lo que José nos enseña a través de su fe y propósito. Que él, viéndolo de lejos, él hizo hacer un juramento al pueblo de Israel diciendo: si ustedes salen, yo quiero ir con ustedes a ese lugar. Tomen mis huesos para entrar a la tierra prometida. Sabemos como cristianos que un día Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bendición, los muertos en Cristo. Mas los que hayamos quedado, los que estemos aún esperando, seremos arrebatados con Él en las nubes. Debe de haber un deseo en nosotros de corazón, decir: sí, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero vivir para que tú seas honrado, que mi vida sea un reflejo de esa gloria tuya, de ese amor, de esa gracia, de esa obediencia. Medita ahí donde estás en tu lugar, si tienes que hacer las paces con Dios. Y que esta vida de José, que la vimos a grandes rasgos, si hay alguien a quien tienes que perdonar o pedir perdón, no dejes que la amargura del corazón te gobierne. No dejes que vayan pasando mal los años y vayas amargando tu vida. José no lo hizo. Él lloraba al ver que sus hermanos habían cambiado, que él no se había inundado o sumergido en el rencor, en el odio sobre ellos, sino que él estaba viendo algo hecho realidad en su vida, que era el propósito de Dios, el plan de Dios que tenía. Y él dijo: todo lo que yo pasé, que ustedes me hayan vendido, que ustedes me hayan hecho haber pasado por muerto ante los ojos de mi padre Jacob, todo lo que yo pasé, que llegué a la casa de un hombre llamado Potifar como esclavo y luego su mujer me persiguió, todo eso que pasé 2 años, 3 años en cárcel, había un propósito de Dios que era divino. ¿Cuál propósito era? Que su familia no muriera de hambre. Y José, los sueños que tuvo y se los contó a sus hermanos y a su padre, se cumplieron, porque dice la palabra de Dios ahí en Génesis que sus hermanos se postraron, lo que él había visto en sus sueños, para que el plan de Dios, y no es que la vida de José exitosa, sino que Dios era glorificado y exaltado. José nos enseña a través de su fe y propósito de Dios. En tu vida, hermano, ¿qué podemos dejar? Podemos nosotros dejar marcado una fe a nuestros hijos, a mi familia, hermanos de la fe, un legado más allá de riquezas, propiedades o una postura social. ¿Y por qué no trabajamos en ello? ¿En qué? En lo eterno, en lo que para vida eterna permanece, en lo celestial. La palabra de Dios en nuestros corazones, donde encuentra esos principios de moral, regla y conducta, es su palabra. Para que no solo vivan bien, hermanos, no. Y si puedes vivir bien, qué bueno, dale gracias a Dios, pero nunca se te olvide, nunca quites la mirada de Dios. No te alejes ni a diestra ni siniestra. No te escondas de Dios. Si pecamos, tenemos un fiel abogado. Sino que lleguemos a ese lugar, esa tierra prometida donde está el Rey de todo, nuestro amado Dios y Padre, ese reino de los cielos que pronto veremos. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos un momento y dile: Señor, ayúdame a estudiar más tu palabra, a tener hambre por tu palabra. Así como mi estómago, mi ser anhela cada tarde, cada mañana un desayuno, una comida, una cena, Señor, así mi alma anhele tu palabra, Señor. Anhele tu palabra, anhele escuchar tu palabra, anhele, Señor, orar por alguien. Como siervos estar en las oraciones, como hijos estar en los estudios bíblicos, como hijos estar presente en este momento de estar en tu iglesia, de estar oyendo tu palabra, Señor. Para que aquellos días malos, cuando venga la tentación, tengamos su palabra impregnada en nuestro corazón y corramos y huyamos y salgamos de esos peligros que el mundo y el enemigo nos quiere poner para caer. Te invito a que te pongas de pie un momento ahí donde estás, solo un momento. Y ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Y con tus palabras yo te invito, hermano, a que tú le hables a Dios, ahí en tu corazón. Si el Señor te ha hablado algo en esta tarde, tú dile: Señor, que tú tienes ahí puesto por tu gracia, por tu soberanía, por tu voluntad. Está bien, hermano, pero que sea Dios veraz y sea Dios bendito. Que si Dios te haya hablado en esta tarde, el Señor te dice: actúa,
Aléjate, vive santamente, vive comprometido con la verdad. Vive comprometido, que tu vida sea en fe, sí, pero que tu actitud y tus actos, tu forma de ser, se pueda ver Cristo. Pon tu mano en tu corazón y tú dile con tus propias palabras: Señor, yo quiero agradarte a ti. Señor, perdóname si te he ofendido con mis hechos, con mis actos, con mi carácter, con mi forma de ser. He ofendido a mi esposa, a mis hijos, he ofendido a mis padres. He faltado el respeto, Señor, a tu palabra. Y en esta hora, Señor, yo sé que tú me perdonas. Si lo haces de corazón, hermano, Dios perdona. Pero déjame decirte algo, que si hemos cometido algún asunto, déjame decirte que todo trae retribución. Todo trae retribución. Pero déjame decirte algo, que en medio de esa retribución que venga, porque Dios es justo, Dios estará contigo. Porque Él te ha perdonado tus pecados. Y a veces nos alcanzan las malas decisiones. A veces esas decisiones que tomamos a la ligera, del no va a pasar nada. Alguien escribe y dice: no le llames prueba a una decisión que tomaste sin consultar a Dios, llámalo consecuencia. Y es una consecuencia de nuestros hechos, de dejar a Dios a un lado, de no tomarlo en cuenta. Y lo que estamos pasando ahorita, sea que hemos sido justos, hemos sido fieles, aguanta, hermano, aguantemos, que Dios es justo y fiel. Pero aún así, si hemos pecado, si hemos faltado el respeto a alguien, le hemos faltado a Dios o lo que sea, Dios es fiel, te perdona. Y Dios te va a dar la fuerza para aguantar, si es que permaneces y quieres permanecer fiel. Padre, en esta hora gracias te damos por los hermanos que están aquí. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus vidas y que sea tu palabra que no regrese vacía. Tú sustentas tu pueblo, tú sustentas tu iglesia. Tú sustentas porque tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Y si hay alguien aquí que está pasando un momento difícil en su vida, por decisiones que haya tomado, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. No nos sueltes, Señor. No nos queremos soltar tampoco de ti, sino queremos permanecer en ti. Dele una ofrenda de palmas al Señor.